2 años, ya cara al tercero, no sabemos exactamente cuánto durará este conflicto, pero sí que hay que reconocer que, por lo menos parte del equipo, al menos tú, Jorge, sí que nos señalabas ya hace más de 1 año y medio que preveíamos que este conflicto iba a alargarse hasta 2024-25, por lo menos, ¿no? Sí. Así que tenemos este día para hacer esa, bueno, recopilación de cómo se encuentra ahora mismo el conflicto y cómo va a ir evolucionando. Creo que este año va a ser bastante más movido que el anterior, si cabe, ¿no? Al final es que se dice mucho del estancamiento de frentes, no es tanto así como un cambio en la dinámica de la guerra que vimos cuando se dio la retirada del norte, la retirada no tan programada de Kharkov y la que sí que estuvo un poco más ordenada en Gerson, ¿no? Y con este escenario nos hemos movido este año en una batalla de posiciones que se ha encontrado en lo que vemos en pantalla, este mapa interactivo que podéis ver en nuestra página web. En color rojo el territorio controlado por Rusia, en azul por Ucrania y más pequeñitas las capas que ya se van haciendo notar. En amarillo la que ha ido avanzando Rusia durante 2024, recordad solamente en 2 meses. Y en verde, si queda algo de verde, que yo no Sí, estoy seguro de si queda algo de verde. hay 2 puntos verdes todavía. Sí, ¿verdad? Creo Sí. que hay uno en el frente de Avdiivka y otro por ahí Por que tengo hacer el perdido. zoom, hay uno justo aquí en Abditzka que probablemente vaya a desaparecer pronto. Y creo recordar que sí, efectivamente todavía queda otro en la zona de Bodanica al oeste de Ah, Wagner. sí, sí, sí. La zona del. La que está justo al oeste del cementerio, me parece que es, Sí, ¿no? No estoy y ahora que seguro. lo pienso, todavía queda, es verdad, otro punto más. No, de hecho, otros 2 puntos más. Uno en los campos al este de Terni, aunque si los reportes que hemos visto hace como 1 hora son ciertos, a lo Sí. mejor este ya no está. Tenemos que evaluarlo. Y por último, otro más, la zona de Kupiansk, un pequeño avance de unos pocos. Confirmamos un pequeño ajuste en los campos al este de Kupiansk. Así que muchas Así, cosas vamos a tener que ir quedar, comentando. quedar. Yo creo que lo principal, como nos decís en el chat, ¿no? Hace 2 años se veía esto como una batalla que iba a ser por la capital, por Kiev, avanzar rápidamente en el Donbass, una guerra que se llama Operación Quirúrgica. En aquel momento querían que fuera, por eso llamaron Operación Militar Especial, sin el coste político de una guerra con movilización masiva, con recursos suficientes. Esto luego les costó disputas internas y el motín de Wagner, así como también bueno, pues otro tipo de cambios estratégicos que hubo que hacer a la hora de organizarse, la logística, el manpower, un poco todo lo que ha habido que cambiar durante estos 2 años, pero ya, como señalo, desde hace 1 año y medio, en el momento en el que se da esa caída, esa falla, ¿no? En el plan en el norte, es cuando vemos que la guerra va a tener otra dinámica totalmente distinta. Entonces, por un lado se podía decir, ¿no? que la guerra parecía que iba a durar 3 días y se equivocó todo el mundo, y que ahora mismo los rusos no están en el plan de que la guerra vaya a durar 3 días, pero en aquel momento sí lo estaban, y la prueba es que los recursos que destinaron no eran los que están destinando ahora. De hecho, una de las cosas que más vamos a poder ver durante este año, ¿no, Jorge?, es cómo ha evolucionado la capacidad industrial rusa y la capacidad militar rusa, tanto a nivel de equipos como a nivel de personal. Es una de las mayores novedades que nos ha dejado esta E guerra. incluso Cómo diría que está. tecnológico, si tenemos en cuenta los cambios que ha habido en lo referente al uso de los drones en combate a la guerra electrónica, que han pegado un cambio bastante grande. Nos dicen porque hay un color en forma de Z al sureste de Ucrania. No sé exactamente a qué zona os Yo referís. tampoco estoy muy Si me, seguro a qué los, zona se refieren, la verdad. si me señalas cuál es, lo Es que explicamos no, un poco. no lo Y sé. sí, le digo, si en el chat nos dicen cuál es, lo explicamos. Y ahora vamos a ir un poco a repasar los frentes, que es lo que nos ha traído hoy aquí, para, Sí. para que veamos Estaba cómo va mirando el evolucionando mapa y la estaba cosa. lamentando el hecho de que la primera capa de todas, porque el primer mapa lo hicimos muy a prisa y corriendo y un poco cutre, ¿vale? Es Después ya verdad. estandarizamos un poco cómo está todo hecho. Así que no podíamos, o sea, no teníamos todo tan bien organizadito como lo tenemos ahora. Así que los primeros avances de entre febrero y abril, o sea, toda la ofensiva del norte, todo eso no lo vemos reflejado en el mapa. Lo que pasó a partir de entonces, sí, o sea, por ejemplo, si yo activo esta capa, se puede ver los cambios territoriales que hubo en el 2022, entre abril. Bueno, de hecho creo que no es abril, creo que es. Sí, el 19 de abril, lo tengo puesto además. Entre el 19 de abril y finales de año, con esas dos contraofensivas ucranianas de Kharkov y Kherson. Y luego posteriormente se puede ver también, pues, reitero, están las capas puestas para que se pueda hacer ese interactivo, vaya. El ver lo que cambió
en 2023, que como se ve es claramente poco. Creo que fueron como, entre ajuste de ambas cosas, creo que fueron 200 kilómetros cuadrados más para Rusia. Pero vamos, 200 kilómetros cuadrados en un país de tamaño de Ucrania es nada realmente. Y esto es pues lo que llevamos ahora en 2024, que es poco, pero comparativamente a 2023 las cosas van bastante más rápido. Ah, vale, creo De que se hecho, estaban refiriendo, por cierto, Alejandro, ahora que están hablando de todo el chat, se estaban refiriendo a Crimea. Que Crimea la tenemos de otro color porque... no estoy seguro porque me están diciendo que lo ven más pequeño, como cerca del mar. No sé si se refieren a la pequeña franja de territorio que es de Mykolaiv, que sí, está si a lo de... mejor se refieren a esto de aquí. Bueno, no lo sé. Si se refieren a Pero esto en es que este cualquier territorio caso, pertenece al Oblast de Mykolaiv y por eso está por separado del de Kherson, así porque es. En territorialmente cualquier caso, no si lo es del veis en mismo. color rojo, en color amarillo o en color morado, está controlado por Rusia. Correcto. Si esa es la duda. Bueno, pues centrándonos en la cuestión de la situación actual del frente. Os podemos contar que sobre todo estas últimas 48 horas, bueno, realmente desde la captura de Avdiivka, está la situación bastante movida, vamos a decirlo así. Está habiendo combates de considerable intensidad por todo el frente y los rusos están consiguiendo desplazar más de lo que habían desplazado, pues, qué sé decirte yo, desde la batalla de Bakhmut, desde luego. Principalmente las últimas novedades, y luego ya vamos detallando y viendo parte por parte, es que ahora mismo tenemos una ofensiva rusa principalmente en 3 puntos del frente. Por un lado, en la zona de Robotine, en Zaporizhia, esta cuña que creó Ucrania durante su contraofensiva de primavera-verano de 2023 y que ahora Rusia está empezando a empujar hacia el norte de nuevo. Han entrado en Robotine, controlan parte de la localidad. Hemos visto vídeos de blindados rusos entrando en la misma y están produciéndose combates dentro de esta localidad, que es la principal de esa cuña ucraniana. Y que, pues, por el momento, pues, las tropas ucranianas continúan resistiendo en la parte norte de esa localidad, pero en los últimos días los rusos han estado recuperando bastante terreno en la zona, como podéis ver aquí, está esta zona en amarillo. Luego tenemos una segunda sección del frente en la cual está bastante activa, que es la propia zona de Avdiivka, en la cual los rusos están avanzando hacia el oeste, hacia las posibles líneas defensivas ucranianas. No sé si llegamos a comentarlo después de la caída de Avdiivka, que se planteaban dos posibles líneas defensivas para Ucrania. Una la que sería de las localidades de Berdichi a Tonetske, perdón, estas 4 localidades de aquí, que sería una primera línea defensiva, y una segunda que incluiría básicamente todo lo que va desde Novobutitka, Novokrovske, Novoselivka Persa hasta Netailove. Una segunda línea más amplia. Más bien una curva, podríamos hablar, ¿no? Una curva defensiva. Sí, yo por lo menos sé que hicisteis un programa, Pablo y tú, luego hice otro yo, en el que, o con Manu me parece que fue, en el que sí que expliqué esas dos líneas de defensa y por qué veía prácticamente impensable que la línea de Stepove, que ahora iremos a detallar, ¿no? La primera línea de pueblos se mantuviera y como la segunda era la que parecía más probable para los próximos días, ahora es donde vamos a entrar. Y esa tercera, o que ya es segunda, ¿no? Porque la primera Sí. casi ni era, de la que nos hablas, parecía un poco ambiciosa porque estaba más lejos, la explicaba como una línea siguiendo el ferrocarril desde Ocheretine al norte hasta el embalse de Karlivka, que es justo las localidades que tú has mencionado que están en medio. Pero como precisamente el hecho es que, como podemos hablar ya hoy, los rusos han tomado en las últimas horas Stepove, las Tochkine y Esjeverne. Ucrania se ha retirado de la misma y por ahora solo media localidad ha sido capturada por las tropas rusas, pero eso es básicamente porque Tonenke está literalmente pues a menos de 20 metros, el siguiente pueblo, y por eso esto prácticamente podemos hablar de cómo es una única localidad a efectos prácticos y los avances rusos todavía están en las primeras etapas en ese sentido. Y luego pues también hemos visto principios de asaltos hacia el norte de Orlivka, pero que por ahora no se han, por así decirlo, traducido en control más amplio sobre el terreno que podemos ver en los próximos días. Por ahora no es el caso. Y bueno, quería decir que también hay una última zona que está siendo particularmente activa, aunque realmente hoy barra ayer no hemos tenido muchos cambios, novedades en la zona, que es la del sur de Donetsk, donde los rusos recientemente han tomado la localidad de Povjeda
y están asaltando Novomikhailivka, esta localidad del este de esa zona, y que se espera que continúen intentando avanzar hasta Kostiantynivka y en general por toda esta carretera, la O0532, que va desde Pobyeda hasta Pavlivka. Quizá eso también les llevaría hasta a tomar Vuhledar, que es esta localidad donde ya en 2022-2023 hemos visto varios asaltos rusos de manera infructuosa. Y Bueno, esos pues tres estos son puntos los son los más... principales, exacto, los principales puntos que hay para hoy, los principales frentes activos, aunque no son los únicos, vamos a ir detallándolos. Pero bueno, voy a aprovechar ahora que hemos hecho esta introducción para dar las gracias a las sub que han ido llegando al chat. La primera de todas, además, de Birrak, que la dejó antes de que pudiéramos entrar casi, no me ha dado tiempo a darle las gracias. En el nivel 1, ya de 3 meses. Y por otro lado, una sub con Prime renovada, entiendo, de Asur Narsipal, porque es una persona que ya ha estado aquí con nosotros muchos meses, 20 de hecho, según nos señala esa suscripción. Y bueno, pues solamente deciros lo que os recordamos siempre. Vamos a intentar llegar a esa meta que tenemos marcada. La tenemos un poco ambiciosa, ¿vale? Para que podamos ir contando durante estos días con las renovaciones de las subs. Y bueno, pues hay distintas formas. Tenéis las subs de pago, las de regalo, que a nosotros nos ayudan un poquito más. También tenéis las de Prime, que os salen gratis si tenéis esa suscripción y que tendréis, eso sí, que renovar todos los meses. Es decir, si el mes pasado estuvisteis con nosotros con Prime, tenéis que entrar ahora para renovarlo, si no, no os saldrá el simbolito. Y bueno, si vais a hacer una de las otras, con el nivel 3 nos ayuda mucho más, con el nivel 2 un poquito menos y con el nivel 1 es la forma basal, por decirlo de alguna manera. Así que en la medida de vuestras posibilidades podéis elegir cómo ayudarnos y luego hablamos un poco de otras formas, ¿vale? Vamos a ir entrando en materia y solamente era eso, recordaros que nosotros dependemos totalmente de vuestro apoyo y que vosotros hacéis posible que estemos aquí todos los días. Bueno, nos Vamos han lanzado unas frentes. cuantas. No, nos han lanzado unas cuantas preguntas, así que creo que podemos Venga. empezar realmente por ahí, por que no se acumulan luego. Ya sabes que a veces luego Sí, si es no las mejor. perdemos y pues, es mejor Sí, intentar. vamos a ello, venga. Sí. Vale. Pero bueno, nos preguntan sobre la propia naturaleza de la guerra. Nos dicen que si es una guerra de trincheras estilo Primera Guerra Mundial. ¿Qué opinión nos merece la afirmación de que es así? En parte, sí. Una parte del conflicto tiene esa semejanza en el sentido de que hay una relevancia muy grande, muy significativa en torno a las trincheras y las defensas fijas. Sin embargo, salvaría las distancias, ¿vale? Salvaría las distancias respecto a la Primera Guerra Mundial, principalmente por la presencia de drones, que permiten que prácticamente todo el campo de batalla esté vigilado constantemente por ambos bandos. Y segundo, por el... ¿Cómo decir? Bueno, más bien, segundo, también relacionado con lo primero, por este uso de los drones para impedir los avances que podrían haber sido de la Segunda Guerra Mundial, en ese sentido, como las grandes ofensivas blindadas que, debido a esta visión permanente que existe sobre el campo de batalla y su uso combinado con las concentraciones de fuego de artillería y de misiles y aviones y demás, pues impiden que haya esos grandes movimientos blindados y generalmente cualquier ofensiva blindada ha sido desastrosa para cualquiera de las dos partes. Por ejemplo, no hubo éxito significativo y tuvieron que cambiar las tácticas cuando los ucranianos lanzaron su propia contraofensiva en el año pasado, y los rusos, cada vez que han lanzado asaltos blindados a gran escala, han sufrido bajas significativas en ese sentido. Por lo tanto, hay semejanzas con la Primera Guerra Mundial, pero también unas diferencias significativas. Sí, quizá lo que más relevante me parece con respecto a la Primera Guerra Mundial es el tema de la organización, de la estrategia, que ahora mismo están en eso, en muchísima guerra de trincheras, muchísima guerra de posiciones, muchísima guerra de desgaste en esas posiciones y no avances masivos, algunas defensas más elásticas, pero en general primero era lo otro, ¿no? Y luego es verdad que no estamos en principios del siglo XX, con lo cual lo que se añade, que es lo que nos contaba Jorge, son esos elementos tecnológicos nuevos que han ido revolucionando otros conflictos, pero que, bueno, pues a diferencia de lo que pensábamos en Occidente, pensaban algunos, ¿no? Algunos estrategas desde arriba, con el uso de tecnologías de mayor calidad o de mayor modernidad se iba a poder compensar la diferencia numérica, que es una cosa que ahora ha vuelto otra vez a ser importante. Se ha despreciado muchas veces la fuerza rusa por estar
basada en elementos potencialmente antiguos, en movilizaciones y muchas pérdidas de hombres, que esto es algo que también se les dice, ¿no? Que tantas bajas que hay, cosa que nosotros evidentemente no tenemos las cifras, que cómo va a ser un éxito, ¿no? Esta batalla o estas batallas o esta guerra en general. Luego está el tema eso de la superioridad aérea, ¿no? Que tampoco se ha hecho un uso intensivo de los cielos y de los ataques aéreos hasta el año pasado prácticamente, que empezó a ser masivo, ya un poco antes, ¿no? En el año anterior, pero principalmente ha sido este año pasado. Con lo cual han ido cambiando las cosas, se han ido metiendo elementos de distintos conflictos que pueden recordarnos a distintos conflictos, pero no es o tipo Primera Guerra Mundial o tipo Segunda, sino que son muchos elementos que se van poniendo en práctica según el escenario, según la estrategia y según esa carrera armamentística, ¿no? Pues ahora a lo mejor el tener muchos hombres vuelve a ser interesante o el tener mucho material vuelve a ser interesante frente a simplemente el arma más puntera que puedan tener o los mejores antiaéreos si estos se ven colapsados con ataques aéreos masivos o con drones kamikaze. Todos estos drones que han ido entrando en juego vienen testeadísimos de estos últimos años. No solo los kamikaze, que eso es quizá un poco menos, ¿no? Pero sí los drones en general como arma de guerra y de control de los cielos. No sé, muchos elementos se pueden comentar, pero evidentemente a mí sí que me recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial en cuanto a la dinámica. He ido a mirar, a raíz de lo que has comentado, por cierto, que es cierto que tendría que haber hablado Sí. más sobre el Los tema de ataques aéreos, ¿no? Sí. Que he ido a mirar, lo has visto que lo he pasado por otro lado, ¿no? Sí, sí, De sí, lo he que visto. este mes es el mes el que más ataques aéreos ha realizado Rusia, precisamente porque se ha producido un desgaste progresivo de las capacidades de defensa antiaéreas ucranianas en básicamente la zona de la línea del frente, habiéndose concentrado buena parte de ellas más atrás, más cerca de los núcleos industriales de otras ciudades, etcétera, del país. Y esto ha permitido que el uso táctico de la aviación se haya multiplicado significativamente, lo cual estamos hablando de que ahora mismo, registrados a 24 de febrero, hay al menos 2.000 ataques aéreos rusos, los cuales es pues, traducirlo a número de días, ¿no? Estamos hablando de casi un centenar de ataques aéreos al día. Y esto está, por supuesto, tengo que decirlo, lejos de la intensidad de las campañas aéreas que ha podido haber Oriente Medio durante las décadas pasadas, lejos, por ejemplo, de lo que está haciendo Israel en Gaza, pero sigue siendo un cambio muy significativo en este sentido. Se han cuadruplicado el número de ataques aéreos desde hace un año. De todos modos, es como que Rusia no ha hecho como digo, un uso intensivo brutal, ¿no? Porque se No, ha dicho que eso era una posibilidad y que es verdad que se ha incrementado, bueno, notablemente. ostensiblemente no, se ha incrementado enormemente hasta esas cifras que estamos hablando, que incluso ahora hacen menos ruido que el año pasado con eso de los ataques a las centrales eléctricas, a los depósitos de municiones, a tantos y tantos sitios, incluso de infraestructura civil, que eran muy llamativos, ¿no? Y ahora hacen menos ruido mediáticamente, pero siguen batiendo récords. Aún así, siguen sin haberse enfocado, pues eso, ¿no? En los puentes, en vías logísticas clave. Entonces, da la sensación de que Rusia todavía puede seguir escalando la situación con Sí. ataques aéreos. Bastante. Y bueno, hay noticias de derribos de aviones cada día, y es cierto, de ambos bandos, por cierto, pero del porcentaje de cuántos de esos derribos son reales o probados de algún modo, cualquier reporte de bajas sin imágenes que lo acompañe, cogedlo siempre con muchas pinzas, ¿vale? Es Y luego bastante importante en ese la sentido. otra pregunta relacionada, ¿no? Ucrania no puede defender las ciudades y el frente al mismo tiempo. Entiendo que hace referencia a dónde se están situando las defensas antiaéreas, ¿no? Efectivamente. Y la cosa es que han dejado de llegar grandes cantidades de municiones antiaéreas por parte de los aliados occidentales, y esto ha hecho que los ucranianos se han priorizado, básicamente. Hayan tenido que priorizar. Y prefieren priorizar la línea trasera, por así decirlo, porque al fin y al cabo los daños que se pudieran hacer allí a nivel estratégico acabarían afectando más al frente que el propio frente. Lo cual, sin embargo, no implica que el frente no esté en una situación bastante precaria en ese sentido. La propia batalla de Avdiivka es la mayor muestra de ello. Y el hecho como están avanzando ahora hacia el oeste de Avdiivka lo están haciendo básicamente bajo el fuego de los aviones rusos. Es que están arrasando las posiciones ucranianas en la zona. Sí, sí. Bueno, voy a dar las gracias a Chechu, que se acaba de suscribir en el nivel 1 por 7 meses. Así que muchas gracias a ti y a todos los que lo habéis hecho
durante el programa de hoy. Os animamos a los demás a que nos deis ese apoyo a ver si conseguimos avanzar en esa meta que tenemos para este bloque. Gracias a todos. Sabéis que lo hacemos para depender de vosotros y no depender de ningún tipo de empresa o de institución que nos pueda condicionar el contenido. Así que gracias. Tenemos más preguntas, me parece, Jorge. Sí, tenemos muchas, de hecho, van llegando más, Sí. van llegando más. Pero vamos, por ejemplo, por arriba, vaya. Nos preguntan, ¿el deshielo del suelo por la entrada a primavera es más ventajoso para los rusos o para los ucranianos? Todos los años hemos tenido la misma disputa. Las Rasputitsa de primavera y de otoño, ¿para quién son más beneficiosas? Depende. Depende de qué sector del frente, depende de las condiciones climáticas específicas, depende de muchas cosas y por lo tanto no puedo decir que a términos globales, por así decirlo, sean particularmente beneficiosas para uno de los bandos en su conjunto. Es cierto que, por lo general, son más beneficiosas para los que están defendiendo. Pero nuevamente depende de diversas cuestiones, digo, características del terreno, climatología específica, etc. ¿Qué más nos preguntáis? Vale, ¿cuál diríais que es ahora mismo el punto clave del frente? Y bueno, también nos preguntan específicamente, ¿se podría abastecer Buledar desde otra zona, campo a través? Vale, nos está preguntando específicamente sobre el sur de Donetsk, que es esta sección de aquí. Buledar es este pueblo de aquí, para los que estáis viendo el streaming. Hay carreteras, caminos de tierra, ¿vale? Hay que dan caminos de tierra. Si hacemos un poco de zoom por aquí, vemos que hay más caminos aparte de la propia carretera principal, ¿vale? Siempre hay pequeñas posibilidades al respecto. Sin embargo, los caminos de tierra, sobre todo ante la llegada de la Rasputitsa, es más sensible las posibilidades de llevar o sacar cualquier cosa a través de esos caminos. Sin embargo, si hay una batalla de Buledar será más tarde. Ahora mismo no están produciéndose combates en esa zona, ¿vale? Y tendremos que pensar en ello pues más adelante. Sí, que Buledar de todos está destruida, ya se han dado tantos intentos de asalto y es una de las que tradicionalmente se dice que a Rusia le ha salido peor, ¿no? Por las bajas o por los daños que tiene a nivel de material. Entonces sí que se han intentado dar asaltos en esa zona. El tema es que ahora se está organizando por otro lado, lo que comentábamos antes del frente de Marinka y del frente de Novomijailivka. Marinka ya ha sido tomada por completo, de nuevo, escombros, ¿no? Pero lo importante, como decimos aquí, no son las localidades por su peso político, sino que el peso político viene dado por lo simbólico que se le haya dado desde Kiev y desde Moscú, por las batallas, las bajas que se hayan puesto en juego. Lo importante es lo estratégico, ¿no? Dónde está situada esa localidad, qué vías logísticas corta o abre, no sé, el ir dañando también la moral. Y son muchas veces pueblos enanos, en este caso Povjeda, que nos acababas de comentar, el que abre el camino a que se pueda iniciar una batalla por el norte o mover un poco el frente y dejar de intentar ir a Bugledar sin tomar las alturas y la zona, creo que era de las minas que había al este del pueblo. Se había atacado las dachas, pero faltaba tomar las alturas. Entonces, ahí el frente principal sería el de Novomijailivka, que sería esa pequeña localidad de la que os hemos hablado antes, que está siendo atacada, está siendo asaltada ahora mismo. Se ha tomado la parte más oriental, se está atacando por el sur y por el este, hay algo de presión por el norte y además una de las vías, la de Povjeda y Marinka, está cortada por el norte, así que bueno, pues una de las vías claves podría ser eso, tanto para Bugledar como para Novomijailivka, el cortar ese acceso, porque luego todo lo que queda hacia el oeste es campo. No sé si quieres añadir algo, Jorge, de todo lo que estaba comentando. Es uno de los frentes importantes. Como os decimos, hace una semana estábamos aquí hablando de la caída de Avdiivka. Bueno, pues es que hoy os tenemos que estar hablando de que Rusia está asaltando, si no ha tomado ya, al menos 4 localidades. Digo 4, pero en realidad son más, porque ahora iremos a Avdiivka, donde se está hablando de 3 pueblos. Luego tenemos Novomijailivka, como ha explicado Jorge al principio, que está siendo atacado, bueno, y está siendo tomado en parte la parte oriental, y después tenemos Ivanivske, que también va a ser la batalla de Bakhmut, así que vamos a ir vamos a ir parte por parte, voy a aprovechar para contestar 3 preguntas que se han acumulado en el chat, muy rápidas. La primera es, ¿Buledar es una zona fortificada como Avdiivka? No. Avdiivka es una ciudad mucho más grande que Buledar, muchísimo más grande que Buledar, y que además estaba en la línea directa de frente de la guerra de 2014-2015. Entonces, las fortificaciones de la ciudad eran infinitamente más amplias que lo puede haber en Buledar. Lo que hay sobre todo en Buledar son grandes campos minados que cubrían todo el acceso sur a la ciudad. Y eso es lo que estaba dando muchos problemas para avanzar a los rusos.
Sí, ha sido un hay frente que lleva complicaciones en ese sentido. menos de 2 años, ¿no? El de Sí, sí, Bugledar, sí, digo. sí. Que Y no es por como eso. los 10 años que llevaba Avdiivka. Sí que no, en resumen, no. O sea, está fortificada y defensas, evidentemente, pero no es comparable con lo de Abdica. Luego, nos preguntaban también, esto es una pregunta súper rápida, si habría más, que le daba percepción a esta persona, no sé quién ha sido, siendo te he perdido el chat, pero he visto tu pregunta, que en el que le da la sensación de que últimamente había estado viendo más vídeos del uso de helicópteros en el frente. Yo particularmente, lo que yo he visto al menos, no he visto que haya crecido para nada, de hecho, lo recuerdo más vívidamente el uso de helicópteros en 2022-2023 que ahora, pero también puede ser una cuestión de sesgo y de qué estamos mirando cada uno. Pero desde luego no me parece que haya un incremento particularmente significativo en el uso de helicópteros por parte de Rusia. Y luego, bueno, la pregunta del millón, en buena medida, ¿puede Rusia en 2024 lograr avances significativos o de momento sus avances son más lentos? Por ahora son más rápidos que en 2023 en el mismo periodo de tiempo. Vamos a decir Sí, eso. eso sí. Pero lo que pase después, bueno, De no tenemos todos aquí una bola modos, de cristal. yo volvería un poco a lo de antes, que la guerra ahora no es como se tenía que pensar en los 3, 4 primeros meses, que ahí era intentar tomar rápidamente ciertas localidades clave, expulsar a los ucranianos, etcétera, y que no haya una batalla metro a metro. Claro, la guerra ahora mismo no va por los avances rápidos. Si ahora se están incrementando los avances, es porque está habiendo un pequeño colapso ucraniano en algunos puntos y aún así están resistiendo en general con ese frente tan extendido el hecho de que tengan que estar diversificando recursos frente a frente. Pero si se está dando más rápido es por eso, porque se está logrando romper con algunas de las líneas que los ucranianos sostenían, que ahora ya están a la defensiva en lugar de esa supuesta ofensiva masiva que íbamos a ver el año pasado. Y bueno, ahora mismo hay puntos donde los rusos ni siquiera han recuperado lo que los ucranianos tomaron el año pasado. Entonces, aunque no lo veáis en color verde, hay zonas de 2023 que si las pusiéramos ahora en el mapa Las seguirían pongo, en color las verde. pongo. De hecho, las voy a poner No, porque no puedo. solamente Kharkov y Gerson, que por supuesto, ¿no? Eso, pues, eso es masivo. Pero yo hablo de la contraofensiva del 23. Es decir, los avances de Rusia son más rápidos, sí, pero no son ni siquiera suficientes si lo comparásemos con lo que tomó Ucrania. ¿Pero esto significa que sea un fracaso? No, porque lo que se está jugando ahora mismo no es quién tiene más localidades, territorio, etcétera, como se veía en otros momentos de la guerra, sino el hecho de que se vayan destruyendo capacidades y de que se vaya mejorando las perspectivas de cara a una futura negociación, a una futura campaña por otros frentes, a un futuro colapso. Es un poco en lo que se está moviendo ahora la guerra. Lo voy a dejar por ahí ya que puede ser útil y no satura tanto como la imagen de 2022, pero que puedan ver qué zonas fue. Ahora el amarillo es combinación de 2023 y 2024 y el verde es igual, ¿vale? O sea, para que Claro, tengáis es en que cuenta. Lo fíjate dejo todo aquí. lo que hay en verde, ¿eh? O sea, El todavía sur, está básicamente, lejos. el sur. Sí, el sur. Porque el sur y la zona del camino hacia Klishchivka. Pero Básicamente esta porque zona el del sur de Donbass. sur, los frentes de Velika Novosilka y principalmente ahí, ¿no? Pero lo que es hasta la frontera de Zaporilla no ha sido un punto donde No. Rusia se haya enfrascado ni en la defensa ni en la ofensiva ahora. Es decir, se intentó mantener pueblo a pueblo, pero se acabó retrocediendo. No sé si era todo zona de valle exactamente, porque hubo mucha Sí, la zona batalla. bélica, sí, de estos 4 pueblos que van hasta Sí, Starmayorsk que cayeron desde Velika una Novosilka. serie de pueblitos uno tras otro. Si te acercas, creo que son como 6 o 7 al final, si te acercas, en lo chiquititos que Bueno, son. son 5 creo. Sí. Y claro, eso no está ahora mismo 6, 6, porque son 6. formaba parte de esa defensa que decimos más elástica, ¿no? Rusia, pues tener el frente en Verica Novosibirsk o tenerlo en Urosaitne, pues es relevante, pero no va la vida en ello. Mientras que, por ejemplo, el otro frente de Zaporilla, que es el de Robotine, que ahí sí que se están enfrascando un poco, diréis, bueno, es que antes estaban cerquita de Orejov para lanzar una posible ofensiva, que esto se habló mucho, y ahora están luchando por mantener Robotine y no se ha vuelto a enfrascar en la batalla por los pueblos, por Lovkove, ¿no? Y por todo el campo que hay, que tampoco es mucho más, ¿no? Es el este de Kamiansk, Lovkove, los pueblos del entorno del frente, Robotine y campo. No hay más. Mucho El campo. resto ya era una batalla de Orejov. Sí, es bastante zona de campo. Entonces, que Rusia no tenga ese campo, si lo tenga, es relevante. Pues a ver, si contáramos los kilómetros cuadrados, claro que sí, pero a nivel estratégico no. Entonces se están enfrascando en que la batalla sea en Robotine. De hecho, ahora mismo ya lo comentamos, ya que estamos con el tema del frente.
Robotine también está en asalto en estos momentos. Hay incluso reportes de que ya estaría totalmente tomada, pero nosotros no tenemos Yo confirmado diría que esto. no. Teniendo en cuenta las horas que han pasado desde que empezaron los primeros reportes, Sí. yo ahora mismo afirmaría que siguen los combates en la zona seguro. Sí, pero si te fijas dentro de lo que tenemos marcado, es prácticamente un 40% de la localidad o así, Sí, o eso es un cierto. poco más o menos. Entonces, esté tomada o no esté tomada, el hecho es que ahora mismo Rusia, en los 4 frentes que hemos señalado, Bakhmut, Avdiivka, Novomijailivka y Robotine, en los 4 está dando asaltos efectivos. No está luchando por un poco más de metro de campo antes de la ciudad o el pueblo en cuestión, sino que estamos hablando de asaltos efectivos. Y algunos de ellos han dado en ocupación. Así que a mí me parece que estos frentes, aunque no hayan recuperado lo del 2023, están bastante bien para Rusia. Dentro de que, digo, no tienen más territorio en todos que en 2023. Si nos fuéramos a Bakhmut, todo lo que está al sur de Bakhmut tienen ahora menos territorio que en 2023. Efectivamente. Pero, aún así, me parece que la perspectiva es muy distinta. Además, ahora hay que tener en cuenta otra cosa, y esto probablemente tengamos que actualizar más adelante porque me están llegando ahora nuevos reportes. Ahora se está produciendo la batalla de Ivanivske, que es esta pequeña localidad al oeste de Bakhmut. Los rusos han irrumpido ya en el interior de la misma y al tomar el control de esta colina tienen las alturas directas sobre la ciudad y eso va a hacer que probablemente la posición ucraniana sea bastante frágil en ese sentido. Hay que ver lo que ocurre en los próximos días y semanas quizá, pero no tiene buena pinta para las posiciones ucranianas en Ivanivske, vamos a decirlo así. Bueno, Vale, ahora vamos con vamos a otros ir con las reportes. Voy a preguntas porque hay, aprovechar porque hay muchas. para darle las gracias a Josechu75 por esa suscripción de nivel 1 y de 7 meses ya, que nos acerca un poquito a esa meta que habréis visto que se va renovando y por lo tanto necesitamos de vuestro apoyo para que podamos continuar, a ver si podemos estar aquí la máxima cantidad de días posible. Muchas gracias a ti y a todos los que habéis contribuido en algún momento. Seguimos, que tenemos Nos unas cuantas preguntan, sí, y no preguntitas. paran de llegar además. ¿Creéis que la OTAN ha reducido los envíos de armas y suministros porque ya le ha salido rentable la guerra y quiere forzar a Ucrania en la negociación? No, políticamente yo no creo que sea el caso para nada y que es verdaderamente, bueno, un problema de crisis política en el caso de Estados Unidos en particular y en el caso europeo literalmente un límite de capacidades. Nuestra capacidad industrial en el ámbito bélico no da para más. Estamos También de incrementándola prioridades, progresivamente, sí, por supuesto, porque pero está Israel. claro. Pero también hay que tener en cuenta sobre todo eso. Lo más importante de todo esto es la fractura política en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Que de hecho nos han preguntado si creemos que pasará el paquete cuando este nuevo paquete de ayuda cuando se reanude la sesión en el Congreso el día 28. Yo por ahora no he visto ningún indicio, tampoco pongo la mano en el fuego por ninguna postura, pero no he visto ningún indicio de que los republicanos hayan cambiado su postura de bloquear el paso de, lo diré, el paso del paquete, ¿no? Pero ya veremos. No, yo no pondría la mano en el fuego precisamente por la división tan grande que hay en los republicanos. Pero es verdad que ahora mismo, o sea, en año electoral, darle esa victoria a Biden y a los demócratas, teniendo en cuenta que ya no se trata solo de la crisis política, sino, como digo, prioridades, los republicanos por mucho que digan que quieren priorizar ese dinero para los americanos en lugar de para los ucranianos, la realidad es que lo que quieren es priorizarlo para intereses que afectan a Estados Unidos dentro del panorama republicano. Es decir, si ese dinero va a la frontera de México, va a Israel o va a Taiwán, tampoco va a ir directamente a los americanos. Pero esos son prioridades que son más aceptables para los republicanos. Si ellos consiguen a cambio ventajas que puedan vender de cara a su electorado, pues ¿por qué no lo van a aprobar? Pero es verdad que este año se veía cuesta arriba. Y además en el Senado, pues vale, han llegado a algún tipo de acuerdo para presentar el paquete conjunto, se ha intentado sacar por separado, se ha intentado sacar conjunto, pero la realidad es que me cuesta creer que la Cámara lo vaya a sacar adelante. Eso es un poco lo que veo. Luego en Europa hay como dos líneas, ¿no? Tenemos al mismo tiempo a los que dicen, bueno, como lo de Ucrania no está sirviendo, vamos a dejar de mandar y vamos a rearmarnos nosotros porque no tenemos, nos hemos quedado sin cosas de las que estamos mandando, vamos a recuperar la capacidad militar industrial europea y a rearmarnos. Y otros que directamente dicen, no, no, ya como hemos hecho esto, vamos a echar los restos, todo lo que nos queda se lo vamos a mandar a Ucrania, porque Dinamarca está, por ejemplo, en ese plan y algunos otros países están parecidos, ¿no? Señalando que vamos a incluso a producir o a comprar para que vaya directamente a Ucrania, ¿no? Y bueno, pues eso ya responde a diferentes estrategias.
Siguiendo con las preguntas, porque se nos continúan acumulando, Vale. nos plantean, a ver, espera un momento, perdido la primera de la lista. Bueno, si nos preguntan si la artillería sigue siendo más importante que los drones, y sí, la respuesta es un contundente y rotundo sí. De hecho, los drones sirven sobre todo como, bueno, aparte, tienen múltiples funciones, no hay drones para todo tipo de usos realmente en el frente, pero los drones en buena medida, en la parte de la observación, es que sirven como catalizador de la capacidad de la artillería. Y precisamente por eso el bando que tiene mayor cantidad de artillería y proyectiles, que es Rusia en estos momentos, está teniendo una mayor ventaja en el avance sobre el terreno. Luego nos estaban preguntando... bueno, sí, nos preguntan como siempre por las bajas, que recientemente han surgido otra vez otros reportes de supuesta inteligencia que hablan de 500.000 bajas. Entre ambos bandos, por cierto. También nos preguntaban si era entre ambos bandos o solo el bando ucraniano o solo el bando ruso. Nosotros no nos metemos porque sinceramente ya sabéis cómo va esto, lo hemos explicado muchas veces. Las cifras de bajas en el momento de la guerra son no siempre las autoridades oficiales mienten sobre el otro bando y no hablan de las suyas y es muy difícil hacer cálculos y estimaciones reales estando fuera del sistema, por así decirlo. No, desde luego no me atrevo a hacer ningún tipo de valoración en ese sentido. Pues no, no tiene mucho sentido hacerlo ahora mismo porque van a ser todo basado en datos propagandísticos de unos y de otros. Vale, suponiendo que el 28 se aprobara el paquete de ayuda en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo creéis que tardaría en ver esos efectos? Vinculo esta pregunta con la que nos acaban de hacer sobre la movilización en Ucrania. Si se aprobase hoy ayuda y la movilización en Ucrania, ambas cosas, que son dos cosas que tienen que aprobarse, mínimo un par de meses antes de cualquier tipo de cambio sobre el terreno. Mínimo. Y en el caso de la movilización, seguramente hasta 4 meses no veríamos ningún tipo de cambio real. Así que no serían cambios inmediatos al frente, ni mucho menos. Más allá del efecto que esto pudiera tener en la moral ucraniana. Que eso sí podría hacerse notar y podría ayudarles de algún modo. Sí. Luego, a ver, más preguntas que hay. ¿Hay algún tipo de normalización en las zonas invadidas por Rusia? ¿La gente es capaz de hacer vida normal? Depende del cerca que estén del frente. Es la respuesta general que puedo darte a ese respecto. En Mariupol, por ejemplo, ya se están haciendo unas importantes obras de reconstrucción de la ciudad, ¿vale? O sea, los rusos más están dándole mucho bombo y propaganda a eso. Sí. Pero desde luego no hay una sensación de normalidad. Quiero decir, sí hay gente haciendo su vida normal, porque sigue habiendo gente que vive allí, pero las ciudades son ciudades pseudo fantasma y muchas de las están más cerca del frente o están abandonadas o han sido destruidas o la población se ha ido a otro sitio en general. No es... Sí que puede haber, como digo, algo de normalidad en ciertos puntos, pero hay una guerra, vamos a ser claros, hay una guerra en marcha. ¿Qué más preguntas nos hacéis? Se está hablando de que Alemania y Reino Unido estaban planeando construir fábricas para hacer munición para Ucrania. ¿Qué se sabe? ¿Realmente hay capacidad para hacer en un plazo razonable? Alejandro. Yo la verdad es que no lo sé cómo de razonable será. Es decir, yo no paro de escuchar a todos los países señalando que van a incrementar su producción industrial, muchos, lo que decía antes, o para sí o para Ucrania, o las dos cosas. Pero la realidad es que estas cosas no se hacen de un día para otro. Y algunos de estos países que lo hacen con compañías militares privadas, ¿no? Principalmente, eh, claro, luego tienen complicaciones enormes para llevar a cabo estos planes. Y son muchas veces anuncios, pero en Alemania cada paso cuesta muchísimo y se está llegando a esos porcentajes del PIB que se quiere, pero se está haciendo maquillando mucho los datos. Es decir, se les pide que sigan invirtiendo en más porcentaje del Producto Interior Bruto en defensa, en lo que exigía la OTAN con Donald Trump, que se veía como algo súper excéntrico y agresivo, pero ahora mismo Joe Biden pide lo mismo y se está haciendo, ¿no? O sea, quiero decir, al final es el cuento de siempre. La realidad es que Alemania pues lo maquilla pues metiendo, no sé muy bien los datos, creo que Manu los tenía más a mano, pero metiendo partidas económicas de cosas relacionadas con la seguridad o con el ejército o con esa producción, pero que no es un incremento brutal el que se está dando en Europa, porque yo lo que veo en las declaraciones políticas, yendo más al tema político que ahora mismo al industrial, es el lloro de siempre, ¿no? Es que la Pax Americana, es que a ver si vuelve a América o que no se vaya, es decir, están creando planes de contingencia por si viene Trump, más que por si gana Rusia en Ucrania.
porque eso supondría que se erosione la OTAN. O sea, lo que se quiere en muchos sitios de Europa es que continúen no teniendo que preocuparse por cuestiones de seguridad, cuestiones de defensa, cuestiones de exteriores hasta cierto punto, que no estén vinculadas con el comercio y poder seguir pues cediendo a Estados Unidos el liderazgo militar. Entonces, eso es lo que pica bastante más y está incentivando que algunos, en Francia sobre todo veo, muevan la industria militar hacia, bueno, va a haber que producir más, va a haber que buscar planes alternativos y el debate ahora está hacia dónde enfocar esos planes alternativos, ¿no? Si hacia una autonomía estratégica europea, que yo creo que eso en 2022 quedó prácticamente barrido, o hacia la nueva autonomía estratégica europea, que es básicamente cubrir el flanco europeo para la OTAN, mientras Estados Unidos puede dedicarse a otras regiones. Pero los intereses europeos no se están debatiendo tanto como la industria europea. Dos preguntas que nos hacen que podemos relacionar hasta cierto punto. ¿Creéis que es posible que haya un colapso en el frente ucraniano? ¿Y hay algún límite para el avance ruso? ¿O si pueden avanzarían hasta la Unión Europea? Hombre, yo creo que a la Unión Europea es la pregunta de siempre, ¿no? Si van a llegar hasta la OTAN, hasta la Unión Europea, me sorprendería muchísimo que Rusia se plantease ningún tipo de conflicto con ningún país más de la OTAN o de la Unión Europea. Pero si estamos Aunque hablando de yo creo Ucrania que hasta las hablan en el contexto fronteras ucraniano. europeas, sí, pero aún así, quiero decir, esos son los dos escenarios que quería comentar, ¿no? Si estamos hablando de Ucrania hasta las fronteras europeas de la Unión Europea o de la OTAN, me sorprendería que la OTAN o la Unión Europea no hicieran algo antes, porque al ritmo al que vamos, que no es el ritmo de una campaña rápida, si se llegara hasta las fronteras europeas tendría que haber un colapso ucraniano, que a este ritmo antes los occidentales habrían entrado para dar algún tipo de apoyo o para dar algún tipo de garantía de seguridad al oeste de Ucrania. Cualquier escenario raro que se nos ocurra, dudo mucho que Rusia se le permitiera ir durante décadas a este ritmo hasta la frontera, o si hubiera un colapso o un avance en años hasta la frontera sin que los occidentales hagan nada. Me sorprendería mucho. Entonces yo considero que esto no está ahora mismo sobre la mesa. Y si fuera a estarlo, habría movimiento en Occidente. Si se diera un colapso ucraniano, habría movimiento en Occidente. Y lo principal sería el debate de, vale, Rusia es capaz de presionar a Ucrania para que firme un alto el fuego, o como pasó en Minsk, ¿no? Que se dijo, vamos a firmar esto que es beneficioso para los rusos por parar el conflicto. En el momento en el que Ucrania fuera a colapsar, si así fuera, como nos planteáis en la pregunta, entiendo que antes de llegar hasta el último oblast habrían negociado algo. Habría un movimiento político interno en Ucrania, habría tensiones muy graves en Ucrania, habría algo. No creo que fuéramos a un escenario en el que a Rusia le dé para llegar a todos los oblasts, o sea, ni de lejos. Ya 8 oblasts me parecería una barbaridad sin que hubiera reacción occidental, para que nos hagamos una idea. O sin que haya un tumulto grave en Kiev. Para dejarlo claro, cuando hablamos de 8 Blast, básicamente es porque partimos de la base de los 4 Blast que se anexionó Rusia en septiembre de 2022, que fueron Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, los 4 correspondientes a estos 4, vaya. Estoy marcándolos un momento en el mapa para que los vean. Y añadiendo... Y junto, que faltar que buena parte de ellos todavía están ocupados por, sobre todo Donetsk, una parte de los mismos está todavía controlado por las fuerzas ucranianas. Y luego estaría la cuestión de los siguientes 4, que es lo que se ha hablado mucho sobre si realmente Rusia tendría una aspiración sobre ellos o no, que serían básicamente Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk y Kharkov, que esos serían los 8 de los que hablamos. Que digo, consideramos nosotros que incluso en el mejor escenario para Rusia, raro sería que se aspirase a más que eso. Lo vemos muy imposible. Porque entre oposición de la población, dificultades que la reacción que tendría Occidente a esto, etcétera, pues además esos 8 son los que tienen la mayor parte de la población étnica rusa y rusoparlante y demás, que por tanto es importante, digamos, son los más viables para cualquier tipo de ocupación que pretendiese hacer Rusia. Sí. Y que volvemos otra vez a lo que hemos explicado antes. Si se le está dando la importancia que se le está dando a un frente tan largo y a unas localidades tan poco importantes políticamente, pero que se han vuelto importantes por la dinámica militar y simbólica, y todos los tumultos que ha habido en el gobierno de Zelensky, que sí con Arestovich primero, que sí con Saluzny, que a nivel de partidos, a nivel de grupos paramilitares, etcétera, solo por la cuestión de Bakhmut y la cuestión de Avdiivka han tenido unos ecos enormes. Entonces, ¿nos queremos imaginar de verdad que
no va a pasar nada si Rusia ha tomado 8 Oblast, ni en Kiev, ni en la zona occidental. A mí me sorprendería muchísimo, por eso he señalado 8, pero es que incluso viendo cómo están las cosas, los 4. O sea, me sorprendería que no pasara nada y que se Además, permitiera que la Rusia propia tome los orografía 4. ucraniana, que es algo que también hemos hablado mucho, hace muy difícil establecer hasta aquí. Más allá Bueno, de la sí, sí, línea eso está evidente claro. del Dnieper, que podríamos plantear, el problema es que territorialmente eso tiene muchas lagunas y puede digamos, no favorece tanto los intereses rusos, en nuestra opinión. Sí. Porque básicamente sí, aparte de esos 8 estarían los otros 3 que quedan al lado este del Dnieper, por el norte, que serían Poltava, Sumy y Chernihiv, por marcarlos, y que sí potencialmente de cara a esa frontera natural podría ser interesantes para Rusia, pero hay dos problemas con eso. Primero es, la frontera natural realmente llega hasta Kiev y para entrar también en Cherkasy y demás. Y luego es que, si son estos tres, es que claro, te vas a quedar a las puertas de Kiev. Me parece poco probable. Si se llegase a esa situación, me No. parece un poco probable. No tiene ningún sentido. Es el debate más grande que ya tuvimos en su Sí. momento, Jorge, sobre que las divisiones administrativas, prácticamente ninguna es intuitiva para una división geográfica que pudiera llevar a cabo la guerra. Es decir, ninguna de las divisiones administrativas se puede quedar tal cual está. O la cambias durante el conflicto si quieres hacer algún reparto, o tienes que hacerlo mediante un acuerdo en el cual se acabe la guerra de manera efectiva para no tener que crear nuevas líneas de defensa. Por ejemplo, el tema del río Oskil es uno de los ejemplos más claros. La guerra se ha tenido que mover hacia el Oblast de Lugansk porque si no ya tienes que tener un fragmento entero de Kharkov cuando Kharkov no te lo has anexionado, porque la geografía te obliga. No puedes establecer la línea de defensa en Svatove-Kremina porque colapsa Lugansk, yo creo, ¿no? Es una de las cosas que podría pasar si los ucranianos tuvieran bien asentada esa defensa al este del Hablamos río de Oskil. este río, ¿de acuerdo? Que estoy marcando en el mapa. Este río de aquí. Este Pero en es general el Oskil. aplica para todo. El ejemplo que ha comentado Jorge es uno de los que más hemos tratado y es con el río Dnieper, que es claramente atraviesa todos los oblasts, ¿no? por los que pasa. Incluso el de Gerson está ahora mismo dividido en esta dinámica. Entonces, yo creo que ya solo estos 4 oblasts es complicado que se puedan llegar a tomar sin que haya esas consecuencias de avanzo sobre otros y esto no tenga implicaciones políticas en Occidente o en Kiev. Pero bueno, como decimos, no sabemos hasta dónde se Sí, a querrá ver, por supuesto, llegar quiero ni decir, las esto está, posibilidades que tiene. nos están preguntando, ¿no se podrían rehacer las fronteras de los oblasts para que coincidan con la Claro. línea que se considere la firma de paz? Por supuesto, y se hará, sin ningún tipo de dudas. Pero, al menos por parte de Rusia. Parte de Ucrania es más dudoso, porque si rehaces las líneas administrativas, las fronteras administrativas, estás renunciando a esos territorios, en el fondo. Y es poco probable que políticamente sea favorable en ese sentido. Pero claro, la cosa es que no es tanto solo por el propio, digamos, las fronteras administrativas, sino que, por ejemplo, la mitad de las ciudades importantes, hablamos de Kherson, hablamos de Zaporizhia, hablamos de Dnipro, hablamos de Kremenchuk, de Cherkasy y de la propia Kiev, están en mitad del río. Claro. Tienen parte de la ciudad a ambos lados del río. Es muy difícil, si se llega hasta el mismo, el hacer una partición significativa en ese sentido. Es muy complicado. Por lo tanto, Es que es muy complicado, es muy complicado. cualquier línea de avance tendrá que ser... A ver hasta dónde llega, básicamente. O sea Yo- que esto que se dice siempre de el este del río Dnieper y el oeste del río Dnieper no es tan sencillo, no. desde luego. Entonces yo pienso que ahí lo que nos preguntáis, no querrán llegar a Kiev, no querrán, por querer, pueden querer muchas cosas, pero la división no es tan sencilla. Yo pienso que se pueden estar centrando en una destrucción de las capacidades ucranianas en lugar de ocupar, por lo que implicaría ahora mismo diversificar los frentes, ¿no? Lo que se ha comentado de una nueva intervención por Sumy, una nueva intervención por Kharkov, eh, porque lo que interesa es eso, destruir las capacidades ucranianas y que cualquier tipo de avance en otros oblasts, al menos en los oblasts más lejanos y más quiméricos en estos momentos, se haga mediante el colapso ucraniano. En el momento en el que Ucrania ya no esté en capacidad de defender metro a metro o en el momento en el que tengan que ceder porque vayan a hacer algún tipo de acuerdo de paz o de alto el fuego. Yo creo que es bastante improbable que con un Zelensky en el poder se acepte ceder territorio y mucho menos ceder más territorio, pero no es descartable con otro tipo de líderes. Ya hay gente que habla abiertamente de intercambio de territorios, o bueno, en este caso cesión de territorios, ¿no? Pero sería reconocer territorio ocupado por Rusia. Esto ya es una ruptura, es un tabú que se está rompiendo, pero como decimos, yo no sé.
lo que ahora mismo se planea en el Kremlin. Si ellos quieren ciertas localidades, está claro que las quieren, pero ¿cómo las vas a tomar? Porque está claro que por esta vía de la ocupación metro a metro, no. Tiene que haber un colapso o una negociación fuerte. Y ambas ahora mismo están, bueno, pues complicadas con sus propias cosas. Vale, más preguntas que se nos siguen acumulando. No, nos Pues espera, voy a preguntas. aprovechar para darle las Adelante. gracias al Quintal, que nos ha dejado una sub con Prime. Y recordad lo que os decía antes, que con Prime es gratis para vosotros y que si podéis nos dejáis un poquito más de apoyo con el otro tipo de subs, con las de pago y las de regalo. Y luego ya, en función del nivel que elijáis, todavía un poquito más. Así que vosotros hacéis posible que estemos aquí ya casi una hora gracias a ese apoyo, hablando en este aniversario del segundo año de guerra de Ucrania, que abre camino a este tercero que empieza hoy. Así que nada, gracias a todos los que estáis aquí haciendo lo posible y a los que nos habéis apoyado. Jorge. Nos preguntan precisamente sobre cuándo queremos que terminara el conflicto, si queremos que terminara este año. Es la pregunta que nos hacen todos los días en ese sentido. Y nuestra respuesta estándar es, ahora mismo nosotros no creemos que el conflicto va a llegar a su fin este año. Con suerte el que viene, si no se lo habla hasta 2026. Esa es mi postura, al menos. Pero, quién sabe, Pues depende de fíjate, los si asuntos sobre el terreno. estábamos hablando hace ya, eso, un año o dos, de que íbamos a llegar a 2025 y ya nos estamos plantando en 2026. O sea, damos todo este año. Depende de a quién veas, ¿eh? Porque hay gente que te habla del colapso inminente en el 2024. Yo ahí soy un poco más escéptico. Quizá pueda haber un colapso mayor que en el 2023, pero no creo que es suficiente como para esta dinámica que acabamos de contar por lo que nos habéis preguntado, ¿no? Entonces esto nos da paso irremediablemente a 2025. Que nos lo Pero preguntáis yo no mucho, me ¿no? atrevo Pero a saber si en 2026 estaremos en la misma dinámica. en general nosotros internamente lo debatimos prácticamente, no diré casi a diario, pero casi. Sobre hasta dónde, cómo está yendo la dinámica, cómo está evolucionando, cuáles son los siguientes pasos, dónde están los límites de todo esto. Y tenemos un debate y distintas posturas al respecto bastante enconadas prácticamente, ¿no? No lo tenemos nada claro. Colectivamente no podemos daros una respuesta que sea, digamos, segura. De todas formas, yo estoy atento, Alejandro, porque si el 28... Ten en cuenta cuál es la situación ahora mismo en el frente, que nos preguntan cuáles son las prioridades rusas ahora mismo, las vamos a declarar y de las que parecen menos y hablar de nuevo de qué es la situación en el frente. Nos preguntan que qué pasará si, y me parece apropiado, si no se pasa el paquete del 28. Y a mí, teniendo en cuenta la situación en el frente, si no se pasa el paquete del 28, el golpe para la moral ucraniana va a ser devastador, en mi opinión. Yo creo que o sea, ahora mismo no hay ayuda estadounidense. Sí. Para mí, el golpe ha sido Avdiivka. Y el golpe puede ser un nuevo Avdiivka. Que ahora mismo no lo veo en el horizonte cercano, ¿eh? No quiero decir que vaya a ocurrir mañana. Pero creo que eso ha supuesto un golpe. Porque cuando se ha puesto a Sirski en lugar de Saluzhny, la gente ya está hablando de la picadora de carne, no como ese éxito que nos han vendido en Occidente, porque es que se ha vendido así, ¿no? Como se mata a muchos rusos, ha sido un exitazo Bakhmut. Bueno, pues a lo mejor a la gente, a los soldados, mejor dicho, que están implicados en Avdiivka, no les ha hecho mucha gracia que se haya apostado por un perfil que ha sido el de desgastar las fuerzas ucranianas para hacer lo propio con las rusas, y se valora más el perfil de Saluzhny, un poco más pragmático según han dicho algunos. Entonces ahí yo tengo mis dudas de que esta organización ahora mismo no haya afectado a la moral, de que no haya afectado a los ucranianos en el frente, cuando estamos viendo todos los días gente que está hablando un poco más de la cuenta en medios occidentales, diciendo que es que su grupo está formado por descartes de otros, que es que ya no son unidades de élite, sino unidades reclutadas recientemente. Hay un poco de todo en algunas declaraciones que estamos viendo en Occidente. A mí eso me parece que está afectando mucho más a la moral. Y lo que de verdad está afectando el que no haya ayuda occidental es a las capacidades reales, me parece. Pero bueno, yo tampoco soy ese experto militar. Tiene pinta, bueno, no importa, realmente, no voy a entrar en especulaciones. Vale, nos preguntáis cuáles son las prioridades de Rusia ahora mismo en el frente. Bueno, vamos a volver a repasar que ahora mismo hay tres, bueno, voy a poner solo el mapa de 2024, voy a quitarlo de 2023. Hay tres puntos principales donde los rusos están llevando a cabo operaciones ofensivas ahora mismo.
Por un lado, la zona de Robotine, en esa cuña que se creó durante la contraofensiva ucraniana de 2023, pues los rusos han entrado en la localidad de Robotine y están avanzando en general, pues como podéis ver, por todo el sur de la bolsa, bueno, perdón, bolsa, de la cuña, y avanzando hacia el norte. Estos son los 3 puntos principales de ofensiva en estos momentos. Luego, el sur de Donetsk, Bueno, si me donde... permites, por ir Adelante, comentándolo sí, sí, mientras, adelante, adelante. pregunto, si Robotini acaba cayendo más pronto que tarde, porque yo sí veo que puede ser más pronto que tarde, no hay nada hasta retomar ya el frente de 2023 de los campos anti-Orejov. O sea, ahí, ¿qué puede ocurrir? Yo creo que lo que haríamos precisamente es volver a las fronteras pre-contraofensiva Claro, ucraniana en la zona. Yo creo la de que... los campos, Porque ¿no? no contemplo que los rusos vayan a avanzar ahora mismo sobre Hope. Porque es que No. básicamente, si avanzas hacia Hope y sigues avanzando hacia el norte en general, te acabas metiendo en la batalla de Zaporizhia. Y no creo que sea el plan ruso en estos momentos empezar en la batalla de Zaporizhia. No, bueno, siempre puedes parar en Orejov, pero yo ahora mismo no lo veo. O sea, yo creo que se va a quedar eso en el frente de los campos. Pero es que no hay nada más, está Robotine. O sea, es que ese gran éxito que nos han vendido en la contraofensiva, es verdad que lo hemos hablado en Velika Novosilka y lo hemos hablado en Bakhmut, pero es Robotine. Hay un único pueblo más en toda esta zona que está tomando, que es Lobkove, aquí al oeste. Sí. Y Pero el ya este está. El resto son campos. de Kamiansk. Sí, ya está, pero que eso no es nada. Bueno, que realmente son una parte de Kamiansk porque los rusos llegaron a recuperar otra, así que, bueno, es una cuestión un Ujú. poco, como digamos, sobre todo son campos. Tienen trincheras, tienen Dragon Tiza y todo tipo de defensas en general, pero digamos que localidades no hay muchas. Sí, 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 sí. Vamos con el sur de Donetsk, decías. Vale, os hablaba ahora sobre el sur de Donetsk, sobre cómo Rusia está avanzando, bueno, está asaltando Novomikhailivka, llevan en ello 2 semanas ya casi realmente, porque Novomikhailivka se está complicando, y que recientemente han tomado Povleda, que nos preguntaban antes también por el chat si había algún tipo de contraofensiva ucraniana en Povleda, no nos consta, pero tampoco me atrevo a descartarlo, simplemente no nos Ah, consta. no, no hemos recibido ningún reporte sobre No, eso, no me suena. no. Eh, y eso, que desde pues han tomado recientemente los rusos Povleda, están avanzando hacia el sur hasta Konstantinivka y hacia esa retaguardia de Novomikhailivka, que en general toda esta zona es una zona de ofensiva activa de los rusos. Y luego tenemos por último el Avdiivka, que ha sido esa primera batalla importante que ha terminado en 2024 con la victoria de Rusia al capturar la ciudad y que ahora han capturado los pueblos de las Lastotskine y Stepove al oeste y están avanzando hacia esa primera línea de pueblos de esta zona. Según he leído hace un momento, parece ser que ya han terminado de tomar Esjeverne, aunque no me atrevo del todo a confirmarlo hasta que tengamos pruebas visuales, y están empezando a saltar Toninke, pero me espero a que lo veamos con seguridad mañana o cuando sea. Pero aquí, para que os hagáis una idea, porque puede parecer, ¿no? Otra vez pueblo sin importancia. Robotine era un poco lo que he explicado antes, pero estos tres está yendo bastante rápido para lo que es la dinámica habitual en estos meses. Me explico. Acabamos de ver el colapso en Avdiivka. Colapsó porque se ha dado una retirada cuando ya estaba estrechándose a muy poquito el caldero, es decir, no se ha dado una batalla por todos los barrios a pesar del estrechamiento, como sí que se dio en Bakhmut, hasta el último barrio. Aquí no, en Avdiivka se ha dejado todo ese territorio y no se ha construido esa línea de defensa, porque evidentemente Stepove, Lastoskine y Skverne, las tres han sido asaltadas. Stepove ya antes había sido parcialmente tomada por los rusos. Era importante por lo que era atravesar el ferrocarril, pero eso lo explicábamos incluso antes de que cayera la ciudad. Y además era imposible situar una línea de defensa fuerte ahí porque los ucranianos, cuando les rompieron el frente por el norte, no era en la zona industrial, ¿no? De la planta de carbón. Lo que veíamos era en medio de esa zona industrial, quedando la planta de carbón al norte. De modo que el haber abandonado también esa planta industrial cuando abandonaron el resto de la ciudad al sur, estaban dejando todo el frente, no solo la ciudad, y de ahí podías establecer una línea de defensa y luchar por la planta industrial. No, se abandonó todo. Entonces, Stepove ya venía medio tomada y ha caído entre estos días de esta semana. La Stoskine ha caído hoy, definitivamente. En Severne se han dado los reportes hoy y se están dando durante esta noche los que nos comenta Jorge, de que ya estaría prácticamente tomada y en las puertas de Tonenque. Esto significa que para mañana o pasado mañana estaremos hablando ya de un posible asalto en Tonenque y esto lleva el frente a Verdichi y a Orlivka.
Y es casi De ineludible hecho, que en lleguen ahí. Orlivka yo diría que ya está al frente, por otra parte, porque los avances que han hecho a retiro ucraniano de los toskines son los que ha habido en dirección a Orlivka y están al lado de las primeras localidades y hay Claro. reportes de que se ha producido ya este avance. Entonces yo me atrevería a decir que la batalla de Orlivka, si no ha empezado ya, está a punto de hacerlo. Pero eso significa que entonces no hay línea de defensa No, todavía. Claro, eso es lo donde voy, que lo que se está haciendo es retirarse poco a poco, pero no hay una línea de defensa que se haya podido establecer. Así que, aunque es verdad que me parece que estamos lejos del embalse de Karlivka, todo esto que se decía, ¿no? O de Oseterine, ¿no? La zona de ferrocarril y todo ese arco de localidades que nos explicó Jorge antes, Novoselija Persa, Umanske, todo esto queda un poquito lejos. La realidad es que, aunque suene tan lejano, no está tan lejos, porque si esta primera línea de pueblos no tiene línea de defensa, lo demás es campo y ya nos plantamos en esa otra línea. Claro, a mí personalmente me parece que sería muy fuerte ese avance y eso yo creo que sí que puede afectar de nuevo lo que decía, a la moral, más incluso que otras cuestiones políticas, porque eso dejaría a Pervomaivske rodeada por el norte. ¿Me entiendes? Estamos hablando de que esta ciudad sí que está haciendo todavía un poco de tapón. sí. De todas formas, yo es que pienso que la línea Verdichi-Tonenque no es defendible para los ucranianos por la propia orografía y porque están improvisando. Bueno, a mí me parece que están improvisando en esa retirada. Yo creo que van a tenerse que retirar a la Claro, siguiente. Y el problema de la siguiente que es demasiado amplio y tiene demasiados huecos entre los pueblos. Así que veo en sí. general problemas en toda esa zona a la hora de plantar la defensa una vez superado Optivka, pero lo iremos Pero viendo. eso pienso yo y por eso decía que si no es defendible esa primera línea de pueblos, ¿dónde estableces la defensa? Porque eso te va a comprometer o Pervomaivske o que te rebasen todo lo que rodea el embalse de Karlivka. Es que es un avance de más tamaño que toda la ciudad de Avdiivka junta. Sí, 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 lo sé. Soy consciente y digo que hay que estar Es que atentos a es la zona grave. porque si los rusos no paran la ofensiva en la zona y los ucranianos no encuentran una manera de frenarles, ojito. Vale, más preguntas que no paran de llegar nuevamente y vamos a intentar también no Venga. repetirnos un poco. Bueno, nos pregunta, bueno, esta la contesté antes por el chat, si creemos que podría haber una normalización de las relaciones con Rusia después de la guerra. Yo desde luego no creo que en al menos una década se pueda producir ningún tipo de normalización. Vale, y nos Mm, preguntaban sobre la cuestión de Transnistria, que no es Ucrania, pero está directamente vinculada. sí. Estamos esperando a... Bueno, ¿quieres contarlo tú, Alejandro? A ver, lo que se rumorea. Se ha convocado una sesión en Transnistria en la cual aparentemente se va a solicitar o una nueva anexión a Rusia o un referéndum de anexión a Rusia. La realidad es que Transnistria no tiene que hacer un referéndum de independencia o declarar nada porque ya es independiente de facto desde hace 30 años. Entonces, el siguiente paso que ellos consideran ya no es declararse independiente, sino declararse parte de Rusia. O sea, no declararse independiente, ¿no? A pedir la anexión. Eh, ¿Es una posibilidad? A mí me parece que operativamente no tiene sentido ahora mismo más que en 2020 o más que en 2022, porque la conexión con Rusia es nula y de hecho ahora hay un frente de guerra en medio que lo complica. Yo cuando estuve en Transnistria les preguntaba a la gente porque la frontera del este de Transnistria no es como la del oeste, que está dividida geográficamente por el río Dniester. Lo que nos encontramos es directamente Odessa y ves los carteles hacia Odessa. La frontera está cerrada, pero lo que veíamos es a la gente que consideraba que era todo mentira la posibilidad. Esto que nos decían de que no, Zelensky podía lanzar un ataque sobre Transnistria para separar Se un sigue poco. diciendo, ¿eh? Que te lo digo. Sí, sí, pero ellos no lo consideraban realista, la gente con la que yo hablaba. Ellos tienen allí unas cuantas tropas rusas que no están, bueno, yo no sé la cantidad de tropas rusas que tendrán luego en realidad porque estaba todo bastante militarizado, he de señalar, había mucha fuerza de seguridad por las calles, pero lo que te quiero decir es que no veo la conveniencia de Rusia de involucrar a Transnistria en el conflicto todavía. Hasta que no hubiera una conectividad territorial no tiene sentido. Pero esto no significa que los transnistrios no puedan pedir la anexión porque ya lo han hecho, porque lo han pedido insistentemente antes de la guerra. Entonces, que lo pidan ahora no significa que ahora vayan en serio. Porque también lo han pedido los surosetios, perdón. Los surosetios han pedido durante el conflicto la anexión. Lo que pasa es que hubo ese balance político diciendo, bueno,
en función de quién gane las elecciones, a Rusia no le conviene romper ahora con Georgia, no se va a aprobar este referéndum de anexión. Aunque ya se haya votado a favor en el pasado, como en Transnistria, se ha dicho insistentemente que por favor que se apruebe esa anexión. Rusia no solo no quiso esa anexión de Transnistria, sino que además tampoco reconoce la independencia de Transnistria. Todavía estaba en el marco previo al que nos encontrábamos en Ucrania durante el acuerdo de Minsk. Y era el marco del Memorándum Cossack, creo que se llamaba, de intentar tener influencia en todo el país, unificándolo con algo de influencia por una federación asimétrica con los transnistrios. Es algo que ya se intentó de alguna manera con los acuerdos de Minsk, que el este tuviera un estatus especial y que pudieran mantener los prorrusos una influencia que ya quedaba un poco capada con la pérdida de Crimea. Pero intentarlo en el momento en el que ya no puedes tener influencia en todo el país es cuando rompes. Decides invadir, anexionarte el Donbass y anexionarte todo lo que puedas. En el caso de Moldavia, ahora mismo eso no es viable operativamente. Entonces yo considero que puede ocurrir, porque no es la primera vez, porque ya lo han hecho en el pasado. Ahora, que Rusia esto lo vea viable, me parecería demencial. Pues Espero haber respondido a sí, eso y yo a creo todos que los rumores efectivamente que hay, sí. porque es que van a seguir saliendo. Pero vamos, tenemos ahora esta fecha del 29, como puede ser algo en ese sentido, por la reunión del Consejo del Pueblo de Transnistria. Y si pasa algo, pues será a partir de entonces y ya os podremos contar. Hasta entonces, no perdéis el sueño por Transnistria. No creo que vaya a estar, pero por si acaso. Vamos, yo lo descarto por ahora. Si lo piden, sería una cosa un poco loca que Rusia lo tome en serio. Y bueno, voy a dar las gracias ahora a Subnarsipal, que nos ha dejado una nueva sub. He de recordar que antes te has renovado la que tenías tú, creo que era con Prime, y ahora has regalado una a la comunidad. Ya van 20 además en este canal, así que, bueno, agradecidísimos porque nos acercas a ese objetivo. Recordad todos que una sub de regalo nos ayuda un poquito más que una sub de Prime. Así que si tenéis la opción y ya estáis suscritos, pues siempre existe esta alternativa para apoyar nuestro trabajo. Jorge, tenemos más Sí, cosas. nos preguntan sobre cómo está la situación en el frente de Kherson, o si ahora mismo se concentra todo en el Donbass. Tenemos la batalla de Krinky, esa que nosotros todavía no la hemos dado por plenamente resuelta porque seguimos encontrando informes contradictorios al respecto. Esos cruces, ese establecimiento de una cabeza de playa ucraniana en esta localidad a lo largo del río Dnieper, en la región de Kherson, en la cual se han centrado sus combates en la zona pues, los últimos meses. Más allá de esto, no está pasando gran cosa en Kherson. O sea, sí, continúa habiendo intercambio de artillería, continúa habiendo ataques de aviación y drones, pero no es una zona de combate intensivo como puedan ser las otras cosas que hemos mencionado. El grueso de la actividad está en el Donbass. Así es. Vale, nos preguntan por el frente de Bakhmut, sobre Konstantinivka y Chasiv Yar, sobre qué creemos que va a pasar en esta zona. Bueno, Pues perfecto, adelante. porque es el siguiente frente que tenemos que repasar si nos vamos hacia el norte. Como veréis, la ciudad de Bakhmut, toda bajo control ruso, ya está en color rojo porque quedó el año pasado ese frente, pero sí que se han dado avances que nunca se llegaron a dar, como era la carretera de Kromove, parte de Bogdanivka, y no ha sido de manera abrumadora el avance ruso por el norte de Bakhmut, porque, como veis, también hay un pequeño parche en color verde. Les estaba costando avances y retrocesos en Bogdanivka y en esa carretera de Kromove. Parece que ahora mismo es solo en Bogdanivka donde está ese problema para los rusos, porque en Ivanivske se está desbordando hasta el punto de que ya tenemos asalto. No sé si suficiente como para hablar de una batalla urbana o en el pueblo, pero una batalla al final en localidad. Pero desde luego sí se ha tomado todo el campo circundante en el este, en el norte y parte del sur, que son avances que nunca se habían llegado a dar. Sí que en el sur se había conseguido durante el año pasado cercar Ivanivske hasta el canal de agua. Claro, si lo comparamos con el año pasado, los rusos están mejor en el norte, pero están peor en el sur, porque no tienen Klishivka, no terminan Andrivka, no han conseguido retomar el avance hacia la carretera T0504, que era un poco la que cortaba el paso de Ivanivske por el oeste, y eso podía dejarla cercada. Si se hubiera de verdad cortado esa carretera, Ivanivske estaría aislada. No tendría acceso ni por carretera secundaria, ni conexión con Bakhmut, ni conexión con el oeste hacia Konstantinivka. Pero esto no ha ocurrido, entonces diríamos, bueno, los ucranianos todavía pueden mandar refuerzos, pueden retirarse, pueden dar la batalla.
pero es que ahora mismo los rusos están mucho más fuertes por el norte y por el este y ya no existe Bakhmut como fortaleza, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por mucho que, de nuevo, los rusos no hayan conseguido recuperar todo lo que los ucranianos tomaron durante la contraofensiva, como en Robotine, están bastante mejor posicionados que el año pasado. Esto es una opinión personal, pero basada en este análisis que os he traído. No sé tú, Jorge. Voy a dar un par de dólares en este sentido. Yo creo que Ivanivsk está en una situación peor, en tanto en cuanto los rusos tienen las alturas, sí tiene acceso de logística, pero los rusos ahora controlan las alturas directamente sobre la ciudad y por tanto tienen fuego directo sobre cualquier línea de suministro que acceda a la misma. Y además están luchando ya dentro de la misma. Yo no le auguro un buen futuro a la guarnición de Ivanivsk. Es cierto, como tú dices, de que antes estaba casi cercada por el sur y no llegó a cortarse la carretera, hubiera sido un cambio de situación de Bakhmut en general importante. Pero ahora la pregunta también nos hacen es sobre Chasiv Yar y sobre Konstantinivka, que es la siguiente ciudad relevante en esta zona. Konstantinivka, que la veis ahí abajo a la izquierda, esta ciudad, tenía 70.000 habitantes antes de la guerra, ni idea de cuántos puede tener ahora. Y nos preguntan sobre si está particularmente fortificada, si es una ciudad fortaleza, etcétera. No nos consta, porque ahora mismo sabemos de las defensas ucranianas que están en la zona de Chasiv Yar, aprovechando básicamente el canal del Donetsk que pasa por aquí, y que por tanto esta zona está particularmente fortificada para repeler cualquier ofensiva desde el este. Por eso yo siempre he pensado que la máxima prioridad de Rusia en este sentido es llegar hasta el propio canal, llegar a tomar las localidades al este del canal y utilizar este como una suerte de frontera natural para con las posiciones ucranianas. Lo que ocurra o no dependerá, lo veremos más adelante, porque sobre todo, por ejemplo, si toman Ivanivsk, todas estas posiciones al sur, la de Krasivka, Andrivka y todos estos campos al sur, se convierten mucho menos defendibles, porque básicamente el bloqueo ahora viene por el norte de los mismas. Entonces yo creo que sería, si toman Ivanivsk, toda esta zona podría volver bajo control ruso relativamente rápido, en mi opinión. Y luego No ya pues sé, ¿eh? sería... A mí me da la sensación de que esto puede tardar por lo menos un par de meses. A ver, eso, un mes mínimo, por supuesto, pero tendremos que hablar de cómo evolucione todo. Yo estoy hablando de si cayese Ivanivsk rápido, que no digo que lo vaya a hacer ni mucho menos, simplemente digo que la situación no es buena. Y luego, en general, pues está en torno a la batalla de Bodanivka, que luego sería Kalinina, y ese avance hacia el este de Chasiv Yar. Serán batallas importantes, relevantes en esta zona. Sin embargo, mi intuición y lo que hemos visto hasta el momento en la guerra me hace pensar que no va a ser la principal zona de combates en los próximos meses. Ese honor, por llamarlo de algún modo, lo tendrán sobre todo el oeste de Avdiivka, el sur de Donetsk y la eterna duda, que es la zona del río Skil-Kupiansk, que es la otra zona de la que deberíamos hablar un poco. Sí, por cerrar un poco esto, Sí, vale que hablamos mucho de Chasiv Yar, Kalinina, lo que nos contabas. Chasiv Yar es una ciudad más grande, o bueno, no sé si decirle ciudad más grande, pero comparado con los pueblos de lo que estamos hablando, es una localidad más grande, ¿vale? El caso es que ya en su momento, cuando no se había dado tanto auge en Bogdanivka, pero sí se estaba dando en el canal de agua por el sur, se hablaba de Ivanivsk que caería en cuanto cayera Bakhmut, porque estaría cercada prácticamente, y luego está la zona del bosque de Chasiv Yar, que es el que da lugar a que esa localidad no está concentrada en un núcleo, sino que está distribuida en pequeños subnúcleos y se pudiera atacar a alguno de ellos. A mí me parece lejísimos la situación en la que Konstantinivka pudiera ser el futuro frente de sí, batalla por ahora, ¿no? por ahora. Pero Chasiv Yar, a lo mejor alguno de estos núcleos, por ejemplo, pienso en el que está al sur de Bogdanivka, sí podría darse, sobre todo si cayera Ivanivsk, pero porque coincido con Jorge en que la línea principal que les puede interesar es el canal de agua, pero poco más, o sea, no creo que sea el enfoque principal ni de lejos, el enfoque creo que pasa por el canal de agua, como nos dices, y a otros puntos. Esto de nuevo nos demuestra que por mucho que sea de que es la puerta del camino hacia Kramatorsk y Slaviansk, yo lo veo lejísimos. Por ahora, al menos. Vamos a centrarnos Sí, sí, simplemente sí, sí. en lo inmediatamente futuro. Ya luego que puedo ser después, pues ya es otro tema Voy totalmente a distinto. aprovechar este momentito para darle las gracias también a Ragnar22 que nos ha dejado una nueva sub con Prime, así que bueno, veo que la gente se va animando, hay que renovar las suscripciones si os suscribisteis con Prime el mes pasado para que este mes vuelvan a figurar. Recordad que sigue siendo gratis y los que no estuvieran pues tienen la opción de vincular el Prime Gaming o de hacer otro tipo de sub individual.
Gracias a todos. Vale, y cerrar muy rápido este tema, dar simplemente el dato de que, para que os hagáis una idea, Avdiivka era una ciudad de 36.000 habitantes antes de la guerra, y Chasiv Yar es de 12.000 y Kostiantynivka es de 70 y pico mil. Para que os hagamos una idea de los tamaños de cada cosa. Claro, es que Constantinivka sí que sería importante. O sea, Sí, si de sí, verdad me dices que esto Konstantinivka pasa, sería sería otra importante. batalla particularmente importante. No tanto como fuese Kramatorsk y Sloviansk, que tienen No, esos son 170.000 las y grandes. bueno, casi 400.000 habitantes entre las dos. Sí. Pero eso es Si la batalla alguien se final, por así decirlo, del leyó, Donbass, y los rusos ya que llegan. estamos, perdóname, ya que estamos en el doble aniversario, ¿no? El segundo aniversario de la guerra, de la invasión a gran escala de Ucrania, si alguien se leyó el libro que hicimos de Ucrania, señalábamos varios objetivos de largo plazo o a nivel general, si una operación tuviera lugar en Ucrania, ¿no? Señalando eso, la típica Odessa, Kharkov, Kiev, pero centrándonos en lo que es el Donbass, porque era otra opción que contemplábamos y que explicábamos de cara a los siguientes meses, ya se veía venir que podía no fructificar esta operación directa sobre Kiev. Cuando hablamos concretamente del Donbass, señalaba 3 puntos muy importantes y entre ellos estaban estos, Kramatorsk, Slaviansk y Mariupol, por cierto, ¿no? Que Mariupol sí que se acabó llevando a cabo porque, bueno, pues era una dinámica muy distinta de cerco completo frente al mar y eso era más difícilmente evacuable. Pero Kramatorsk y Slaviansk serían los otros dos grandes objetivos. Eso es desde luego muy distinto que cualquier localidad de la que podemos o podamos estar hablando actualmente. Pero me parece tan lejano. Me parece lejano por motivos que se pueden explicar. Y es que si estamos hablando del canal de agua, estamos hablando del cierre de la batalla de Bakhmut para que se pueda consolidar esos avances hasta ahí. Estamos hablando de que ahora no se tiene el Limán, de que haría falta cerrar el frente de los Kill y de que ni siquiera se termina con el frente de Siversk porque está Lugansk un poco atascado en Bilorizka. Me parece ahora mismo muy lejano Kramatorsk y Slaviansk. Me parece que hay más posibilidades de avance en el frente de Avdiivka, por ejemplo. Efectivamente, desde luego yo no. O sea, no es la misma la batalla prioritaria. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir acabando, así que vamos a repasar brevemente la cuestión de los kills y ya con esto ya Venga. vamos a. Bueno, aunque vamos a repasar los kills y cuando cerremos os vamos a dejar con unos pocos minutos de vídeo que nos ha traído nuestra compañera Andrea, que está ahora mismo en Senegal cubriendo la crisis política de allí. Mañana hablaremos en el directo sobre Senegal. Pero bueno, queremos dar este pequeño anticipo que ya que nuestra compañera está sobre el terreno y está haciendo cobertura desde el mismo, pues tenemos algo que poderos mostrar, algo de material, para que veáis también que vuestro apoyo al proyecto de Cifra nos permite hacer estas cosas. Así que bueno, Oskil, ahora. Alejandro. Sí, además del el Oskil, es un frente amplio. Vamos a señalar que no es solamente Kupiansk, que es la batalla más acuciante en el norte. Está ahí muy bloqueado por el frente del Imán Pershi Singivka, que avanza y no avanza. Constantemente hay batallas, parece ser que bastante duras. No lo sé a nivel de pérdida de equipo. Hemos tenido vídeos al norte de Singivka. Y antes había como un vacío, porque era muy complicado geolocalizar esta zona de bosque, ¿no? Pero ahora parece que eso sí que está dando más lugar a vídeos y el frente avanza muy poco o nada. Es decir, Singivka está siendo una batalla tapón que no está permitiendo en un pueblo, es muy pequeño ese pueblo, apenas 3 calles, está sirviendo las afueras como línea defensiva de Kupiansk. Y aún así, no necesariamente al terminar esa batalla se llegaría a Kupiansk. Me parece que es complicada esa batalla. Además, es que Kupiansk, la inmensa mayoría de la parte urbana, ¿no? De lo que es la ciudad en sí, está en la zona oeste del río. Pero bueno, esa batalla se puede llegar a dar. Los frentes de presión se están dando más por el este, ¿no? Una zona de campo en donde se encontraba la localidad de Tabaivka, que ya fue tomada por Rusia, pero llevaba una presión constante en la cual decimos, bueno, es que si Rusia toma un único pueblo, uno, ya se planta en el frente de los Kill. Pero no veo de nuevo que se estén enfocando prioritariamente aquí. Están enfocándose prioritariamente en Donetsk. Aquí están presionando, pero yo no les veo con una dinámica de ofensiva masiva. Sí que se habla también de que puede haber preparada en la retaguardia una ofensiva futura. Si va a ser a través de Kharkov, si van a intentar desviar recursos en el otro lado del río
Oskil desde Kharkov o si va a hacerse directamente a través de el pequeño fragmento que hay ya controlado por Rusia en Kharkov. Esto no lo sabemos, evidentemente si lo supiéramos nosotros lo sabrían en Kiev. Así que es uno de los puntos de presión. El otro punto de presión es justo al sur del todo del río Oskil, de esa línea que os comentábamos geográfica que atraviesa las dimensiones administrativas de Kharkov en la triple frontera con Lugansk y con Donetsk, está el frente de Terni, que es otro pequeño frente previo a la llegada al río Oskil, está un poquito más lejos, ahí hay más localidades, pero que no lo diría que sea un frente relevante por el río Oskil en sí, sino por la ciudad de Limán. Es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Es el paso necesario antes de presionar Slaviansk y Kramatorsk. Insisto, no se está en ello. Hay presión activa y de hecho hoy teníamos ya reportes de que podían estar en Terni. ¿No? Había una batalla ahí por Terni, Yampolivka y Torske, pero no hay confirmado que ninguna de las tres esté ahora mismo bajo asalto. Sí hay reportes de Terni. Incluso aunque se confirmasen, estamos lejos de ver una batalla por el Oskil o una batalla por Limán, que sería ya ese siguiente paso, ¿no? Y con Efectivamente. eso se podría llegar a presionar el Oskil por el norte y por el sur. Pero no estamos en. Yo creo ahora mismo que no estamos en ninguna de esos dos escenarios.